El destino de los hermanos Uzumaki, Boruto y Himawari podría estar ligado hacia una catástrofe que termine enfrentándolos, y eso se debe a que la omnipotencia que Eida activó hace poco podrían convertir a Himawari de una hermana amorosa y cariñosa a una cazadora furtiva del que en este momento es el enemigo público número 1 de Konoha, Boruto, acusado de asesinar al séptimo Hokage y por supuesto siendo el principal objetivo de todas las misiones ninja. Aquí te voy a platicar por qué podrían estar destinados a luchar. Ponte cómodo y jala una soda. Tal y como ya dije, Boruto ahora es el enemigo de Konoha. Está acusado de haber matado a Naruto, está acusado de haber matado a Hinata y por supuesto todos los crímenes que Kawaki cometió pues ahora los tiene que portar Boruto Uzumaki. Sin embargo, eso también nos lleva a un aspecto importante. Kawaki técnicamente le robó su vida a Boruto a través de la omnipotencia de Eida, por lo que a todas luces en este momento Boruto es Kawaki y Kawaki es Boruto. Toda la historia de Kawaki se remonta a haber nacido dentro de Konoha, ser criado por su padre Naruto, y eso también involucra el hecho de tener como hermana de nacimiento, hermana de sangre, a Himawari, por lo que la omnipotencia básicamente le solucionó la vida a Kawaki, porque en vez de tener que preocuparse por usar métodos drásticos y luego no tener que verse orillado a tener que afrontar las consecuencias, ahora simplemente puede hacer lo que le plazca porque él siempre ha sido el bueno y las consecuencias las carga a Boruto, quien ahora se volvió un ninja renegado. Desafortunadamente, esto incluye dentro del paquete a Himawari, ya que no creo que ella vaya a ser inmune a los efectos de la omnipotencia, y Himawari sabemos que hay algo que detesta, y son las pérdidas. A lo largo de la serie, a Himawari se le ha mostrado que cuando esta tiene miedo de perder algo, cuando esta afronta una posible pérdida, se desata su poder interior, es decir, se activa el Byakugan y se convierte en esa máquina de matar que la hemos visto en diferentes ocasiones, siendo capaz de noquear a Naruto simplemente de un solo golpe de dedo y por supuesto de torturar a Boruto en múltiples ocasiones, ya que esta no se controla al 100% en su estado lock-on. Así que Himawari, al ver que ha perdido a sus padres y que todo el mundo le dice que están muertos a pesar de que nosotros sepamos que no estén, lógicamente habrá una solución, y es que después de enfrentar la realidad, seguramente Himawari se enliste dentro de la Academia Ninja, se vuelva una ninja y entonces sea una de las que estén para darle caza al propio Boruto, ya sea por respuestas o directamente por pura y dura venganza de parte de la chica. Y bien, tal y como explico, esto es bastante interesante, o al menos a mí me parece bastante interesante desde este punto de vista, porque una vez más estaríamos entrando en un arco de batalla entre hermanos. Aunque Boruto no haya hecho nada malo técnicamente hablando, para Himawari sí, por lo que es natural y lógico que ésta vaya detrás de su hermano para poder enfrentarlo. Primero seguramente buscará respuestas, pero esa ira que tiene dentro de sí y esa furia que se activa con el Byakugan, supongo que será algo que le juegue para encontrar a estos dos hermanos en batalla. O sea, Boruto tendrá que verse forzado a defenderse, ya que Himawari es absurdamente poderosa en este estado, así que la pasaría bastante mal. Por su parte, Himawari estaría buscando venganza después de que se le abrieron las puertas de su casa, de la casa Uzumaki, a Boruto, entre comillas Kawaki, y bueno, este terminó pagando con el asesinato de su padre y el asesinato de su madre. Así que yo creo que Himawari está destinada a luchar con Boruto, al menos a estas alturas del partido. Por supuesto pueden haber diferentes toques que añadan un poco más de tensión o menor tensión, pero yo creo que estamos ante algo que podría asemejarse a esa batalla predestinada entre los hermanos Uchiha. Me refiero, en este momento, Boruto, igual que Itachi en su tiempo, están acusados de haber asesinado a todo el clan y por supuesto de ser terribles villanos, por lo que sería normal para Himawari cambiar de actitud, entrenar y luego tratar de darle cacería al asesino de su familia para poder cobrar venganza o como mínimo obtener respuestas y aplicarle un debido castigo. Y esto será doloroso para nosotros como lectores porque sabemos que Boruto no ha hecho nada de esto. Sin embargo, Himawari, por el poder de la omnipotencia, debería estar convencida absolutamente de que esta es la realidad.
ya que ni siquiera personajes tan poderosos como Sasuke son capaces de alejarse completamente de la omnipotencia, y en el caso de Sasuke, la única opción por la que este aceptó ayudar a Boruto es porque vio el Mangekyo de Sarada y sabía que no mentía, pero Himawari no tiene esa ventaja, además que tal y como dijo el propio Sasuke, la omnipotencia los presiona a olvidar todos los diferentes contrastes que hay y todas las incongruencias que hay para que estos acepten la nueva realidad por la fuerza, por lo que para Himawari, Boruto no es otra persona más que un traidor y una víbora venenosa que se metió al nido de amor de la familia Uzumaki y terminó por destruirlo absolutamente. Así que es natural que se ponga furiosa, es natural que se ponga enojada y seguramente va a ser mucho más natural que active el Byakugan en el modo Lock On y trate de ir detrás de Boruto para acabar con él tarde que temprano, por supuesto después de Mitsuki, porque este también parece estar listo para liarla. ¡Ey tú! Sí, tú, ¿alguna vez se te hizo agua a la boca por una figura como esta o esta que solamente están en páginas chinas satánicas del Averno? Pues te tengo la solución. Joybuy está aquí para ayudarte a llevártela a casita sin necesidad de esforzarte. Joybuy te presta una herramienta donde puedes meter el link de una página china con el producto que tus carnosos y jugosos sexys labios quieran, Taobao, que se trata de la página de ventas más grande de China al mayoreo, y te lo añadirá al carrito. Luego te copias el enlace y lo pegas en el buscador de Joybuy y le das a buscar. Entonces ahora tendrás el mismo producto pero en la página de Joybuy. Lo agregas al carrito. Encima, si no fuera ya lo suficientemente fácil, Joybuy te da un montón de opciones de pago: tarjeta de débito, tarjeta de crédito y PayPal. Y en unos días estará en la puerta de tu hogar. Lo más cool de todo es que Joybuy cuenta ya con 15 años de historia y revisan todos y cada uno de los paquetes para que te lleguen en perfectas condiciones y te los pueden guardar incluso hasta por 90 días. ¿Quieres más todavía? Pues hay más, porque por registrarte y ser un usuario nuevo, Joybuy te da un cupón de hasta $60. Y en cuanto a logística, no te preocupes porque tienes un sinfín de opciones para utilizar la paquetería que tú quieras y a los mejores costos. Listo, ya sabes cómo conseguir figuras chingonas a precios de risa. Personalmente esto me parece un arco trágico y que si el manga lo maneja de la manera correcta podríamos estar ante una pieza de gran calidad narrativa, ya que la venganza de Himawari, muy entre comillas como le podríamos titular, podría terminar con algo absolutamente trágico, como dándose cuenta en el último minuto que su hermano es inocente, dándose cuenta en el último momento que todo el combate que hizo estaba equivocado, o en el peor de los casos, con la propia muerte de Himawari, aunque no creo que este vaya a ser la resolución que Kishimoto tiene preparado para el personaje. Pero dime tú qué piensas, ¿te parece que Himawari será una de las que principalmente quiera darle cacería a este Boruto Uzumaki renegado? Quiero leer tus ideas abajo en la caja que hay para los usuarios. Te invito a que hagas clic en el enlace de Joybuy que está en la descripción, ya que de esa manera apoyas al canal sin tener que hacer absolutamente nada extra. O sea, es una manera de poder tener los videos de manera constante y con un apoyo de unos cuantos clics. Así que me harías un gran favor si te registras en la página para poder seguir obteniendo esta clase de campañas publicitarias de aquí a más adelante. Por supuesto, también suscríbete al canal, que es importantísimo para que no te pierdas nuevos videos, y asegúrate de compartirlo en grupos de Naruto y Boruto para que nuestra comunidad siga sana y en crecimiento. Y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato. Hasta la próxima.